Para complementar un poco la información que el obstetra Neisser acaba de exponernos, si bien es cierto en el Datén es una zona muy extensa, tenemos 21 zonas de intervención distribuidas en los 6 distritos, ¿no? Lo que han mostrado solamente son las brigadas que se van a hacer en este mes de junio. Estamos hablando de 16 brigadas que a la fecha hasta hoy en día, el lunes, tenemos ya 9 en campo, ¿no? Faltándonos la diferencia para que deben salir en el transcurso de esta semana. Como son 20 zonas, a su vez, en esas 20 zonas también tenemos subzonas, ¿no? Son 21 zonas, subzonas también. Entonces, para tener una idea de cuán grande es el Datén, ¿no es así? Y algunas zonas que pero muy difícil de acceso, que hay que caminar varios días para poder llegar a las comunidades. Y precisamente en una de esas comunidades en la que se tiene que caminar varios días, es donde se presentó la tosferina, el primer caso que se presentó en el Morona, ¿no? Eso fue en la semana 37 del año pasado. Nosotros ya el año pasado, cuando se presentó el primer caso, no pudimos intervenir por falta de presupuesto, porque el año pasado el MED nos cerró el presupuesto en el mes de septiembre, ¿no? Entonces ahí ya no pudimos intervenir y empezamos recién en el mes de enero. En el mes de enero ya se había aumentado los casos, no solamente en Morona, ya también apareció en Pastaza. Cuando apareció en el Pastaza ya teníamos los recursos económicos, sacamos inmediatamente 2 brigadas, tanto al Pastaza y al Morona, y de esa manera empezamos a intervenir. Todos los meses sacamos brigadas, entre 8 a 10 brigadas, y eso significa que no cubrimos todas las zonas, ¿no es así? Cubrimos parte de ella, pero también tengo que sacar brigadas cogiendo al personal de los establecimientos de salud, dejando a veces sin atención ¿no? en los establecimientos. Tenemos menor recursos en lo que es médicos y enfermeras, ¿no? En la mayor cantidad de los establecimientos de salud tenemos la mayor proporción de personal técnico, y son personal que no maneja a veces el criterio de la vacunación, y por lo tanto se vienen esas bajas coberturas. Ya Guillermo va un poco a complementar lo que yo les estoy diciendo en cuanto a la aceptación de la vacuna. Tenemos mayor proporción de población indígena distribuidos en toda la provincia. La cantidad de población indígena es más o menos un 85 al 90%, casi en toda la provincia. Tenemos solamente población mestiza, San Lorenzo localidad, Uxpayacu y Saramiriza. El resto de población es netamente indígena, y por lo tanto la aceptación de la vacuna es muy poca. En el trabajo, durante los años que tuvimos con UNICEF en la vacunación, ¿no? con Fabiola, cuando hicimos el abordaje del tema de hepatitis, tuvimos mayor aceptación porque trabajábamos directamente con población indígena, con los APUs, con las comunidades, con los representantes indígenas. Entonces ahí teníamos un poco más de aceptación de las vacunas. Pero ¿qué ha pasado? A través de la pandemia, cuando sufrimos la pandemia, se cerraron las comunidades, ¿no? Se cerraron al 100%, no nos permitían ingresar. Y cuando se acabó la pandemia, y fuimos ingresando poco a poco, y hubo pues un total rechazo a las vacunas. ¿Por qué? Porque atribuían que la vacuna del COVID se le estaba vacunando para exterminar a las comunidades indígenas, por el sello de la bestia, todo eso, ¿no? Y con eso pues vino el mayor rechazo. Cuando entrábamos ya con vacunas regulares, atribuían que era vacuna del COVID. Y bueno, poco a poco hemos ido trabajando con esto, y ya ahora, a raíz de este problema del brote, yo creo que a veces, y eso es cierto en las comunidades indígenas, cuando pasa algo malo, por ejemplo, cuando pasa una muerte materna, todas las madres quieren hacer su control prenatal. Todas quieren dar a luz bajo la vigilancia, por lo menos de un personal de salud, ¿no es así? Y ahora lo que está pasando es lo mismo. Ven los niños que están muriendo, que están enfermos, ahora van ellos y te buscan, que quieren que los vacunemos. A pesar de todas estas circunstancias, esas dificultades que tenemos por falta de personal, por falta de logística, sobre todo es movilidades, chalupas, motores, cadenas de frío.
la infraestructura de nuestros establecimientos que no están siendo atendidas ahora por la falta de presupuesto que mencionó el director aquí. No hay partida 2.6, hace muy buenos años que no hay partida 2.6 para poder incrementar los establecimientos de salud. El poco personal de enfermería que no hace el trabajo, sobre todo en las zonas dispersas donde está esta población indígena, solamente donde hay personal técnico. Personal técnico a veces que no está lo suficientemente capacitado para poder hacer el trabajo que hace un profesional de enfermería. Bueno, ese es el panorama que tiene nuestra red. Han hecho las brigadas, o sea que en cierta forma hay un acercamiento a la comunidad. Y cuando ustedes presentaron la primera dosis, incluso habían coberturas casi del 50%, o sea, quiere decir que la gente sí aceptó vacunarse. Pero cuando van a la segunda y a la tercera dosis, baja hasta el 18%. Entonces, ¿qué pasa con ese que aceptó la primera dosis y luego bajó? Probablemente mucho tiene que ver los efectos adversos y la reactogenicidad. Entonces, eso hace que todavía se impacte más en la cobertura de vacunación. Tosferino es una enfermedad bien complicada porque usualmente para que el tratamiento tenga un beneficio para el paciente, uno lo tendría que dar en los primeros 3 a 4 días de la enfermedad, pero usualmente estos niños consultan hasta después del 4º o 5º día de la enfermedad, porque recordemos que tosferina en sus primeros síntomas se comporta como cualquier cuadro gripal, ¿verdad? Ya las manifestaciones empiezan, entonces cuando ya uno da tardíamente el tratamiento antibiótico, el tratamiento no previene ninguna complicación ni ninguna muerte. Uno lo da para erradicar la bordetela y cortar la transmisión de la enfermedad. Entonces, prácticamente intervenimos tarde, ¿verdad? Porque ya el que se va a morir independientemente le demos el antibiótico, ¿no? Entonces, eso también es algo complicado, sobre todo en esas comunidades que no tienen acceso rápido a sus servicios de salud. Exacto, doctora. Ustedes han podido observar en el cuadro, hay una buena aceptación en cuanto a la aplicación de la primera dosis de vacuna pentavalente. ¿Qué pasa en la segunda y en la tercera? En la segunda baja y en la tercera es mucho más, ¿no? ¿A qué se atribuye? Atribuimos pues a los efectos colaterales propios de la vacuna. Hay madres que aceptan la primera dosis, pero cuando ya vamos a la segunda dosis ya no hay un total rechazo. ¿Por qué? Porque ese niño justamente va a presentar fiebres altas, llanto persistente, ¿no? Edema, inflamación. El niño, ellos le dicen, se enferma, viene esa enfermera, mi hijo, ¿no? Son 2, 3 días, 4 días, a veces que dura el efecto. El niño ya no come, ¿no? Porque está enfermo, baja de peso y dicen, no, la vacuna hace que pierda peso. Entonces es por el efecto de la vacuna. Hay mucho rechazo, sobre todo en población indígena, ¿no? Entonces el niño de 2 y 4 meses que recibe, ¿no?, el calendario de vacunación regular, que todos conocemos, ese niño pues sale muy afectado, ¿no? Y más aún cuando es una madre de población indígena, que a veces el personal también no accede con el paracetamol, no le deja el paracetamol y ella no tiene el acceso a ese medicamento para que pueda administrar a su hijo. Eso es una de las barreras en las que nosotros también estamos enfrentando, pero nos falta trabajar. Trabajamos muy poco en cuanto a lo que es concientización y trabajo, ¿no?, de orientación hacia la población. Y nada más para enmarcar, porque acá hay como que puntos de inflexión, ¿no? Primero, que en la semana 37 del 2024 ya sabía epidemiología y estaba la información en Lima. O sea, el ente rector ya lo sabía. Creo que eso tenemos que estar sumamente claros. Esto no es que de pronto apareció, ha habido en incremento desde el año pasado. Cuando comienzan, si ustedes revisan, cuando comienza a incrementar y tenemos... Así comienza a incrementar y se sabe de las muertes que coincidentemente se dio con la problemática de los sueros, a pesar que la información ya la tenía epidemiología y que estaba en su página web, no hubo ninguna alerta del ente rector. Entonces creo que hay que contextualizar, esto es muy importante porque tiene que ver con la voluntad política y no podemos tener una mirada reduccionista o a veces inclusive he escuchado a funcionarios que ridiculizan las creencias de nuestros hermanos indígenas.